Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Ya, ¿Se me escucha bien? profe, se escucha bien. Muy bien. ¿Arrancamos? Una mini aclaración. Ahí hablé con Copari con esto de la confusión por la pregunta que me habían hecho de su comentario a cuento de contratos, parte general, parte especial, si era contratos colaborativos, atributivos. Nosotros, dentro de lo que es el programa, nosotros en general, se llama contratos parte general a la teoría general del contrato. Parte especial es a los objetos prestacionales y los tipos contractuales asociados en particular. Eso es, contratos parte general, contrato parte especial. A eso se estaba refiriendo. No estaba hablando de un tema en particular. Así que, bueno, nada, eso. Sin perjuicio de lo cual, les aclaro yo que efectivamente cuando hablamos de contratos de parte general, es teoría general del contrato, parte especial es la desagregación prestacional que vimos, diferentes objetos y a su vez los tipos asociados en pos de su concreción, que por regla ya vimos, cada objeto tiene asociado un tipo, excepción hecha del contrato de obra pública, perdón, el objeto prestacional de obra pública, que tiene 3 tipos contractuales. ¿Se acuerdan? El contrato, la concesión y el contrato de participación público-privada. Hablamos un poquito de lo que es procedimiento administrativo de revisión y habilitación de instancia. Así que les voy a mezclar ambas cosas, ¿sí? Procedimiento administrativo de revisión y habilitación de la instancia judicial. ¡Vamos! ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos procedimiento? Como esa secuencia, derrotero, hilo, camino que debe seguirse para que un acto pueda válidamente dictarse. Que por defecto es siempre de formación, ¿sí? Pero que cuando tenga en miras la verificación de la legalidad del obrar de la administración, vamos a estar en el marco de un procedimiento administrativo de revisión, que también es de formación, porque en la revisión va a concluir en el dictado de un acto, pero que en particular va a estar enderezado a verificar la legalidad de obrar de la administración. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? A su vez, todos los procedimientos pueden iniciarse de oficio o pedido de parte. La regla es la oficialidad, porque en función de que estamos hablando del procedimiento como cauce formal para el ejercicio de función administrativa, que se llena de contenido a partir del interés, nunca puede quedar deferido a resultas de que un particular lo requiera. Lo que se corresponde a su vez con la obligatoriedad de la competencia en lo que a su ejercicio respecta. ¿Ven cómo se relaciona todo con todo? Entonces, por regla, procedimiento causa formal para ejercicio de función administrativa, cuyo modo natural de exhibición es el acto, supone impulso ex officio, que es el primer principio que vimos del procedimiento administrativo. ¿Se acuerdan? No vamos a repasar principios, Estoy haciendo un breve raconto de lo que es procedimiento para ponerlos en tema. Pero también puede iniciarse a requerimiento de parte, ¿se acuerdan? Y ahí que vimos que existen básicamente 3 técnicas: el reclamo, el recurso y la denuncia. El reclamo es aquel que sirve para articular pretensiones en general, el recurso impugnatorias en particular, cuando la parte que lo plantea tiene interés suficiente, o técnicamente lo que llamamos legitimación, y la denuncia es un mecanismo por el que un particular sin interés directo en el obrar que está puesto en tela de juicio, lo que pone es en conocimiento de la administración de la existencia de una irregularidad, ¿sí? Pero el hecho de que no tenga interés en el planteo que está llevando a cabo es un matiz importante porque no lo hace parte del procedimiento, digamos, no lo hace parte del procedimiento. Ahora, ¿cómo es el régimen? No creo que llegamos a ver en provincia, pero por lo menos
prefiero avanzar en lo que es procedimiento de revisión y habilitación de instancia y terminarlo en Nación para que tengan un pantallazo de lo que es la parte básica de procedimiento de revisión y de proceso contencioso administrativo, lo que es la habilitación en la instancia judicial. No creo que lleguemos a verlo en provincia. Les aclaro porque el régimen no es igual. ¿Qué pasa en Nación? En Nación, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo establece dos vías distintas. Establece la vía reclamatoria y la vía impugnatoria. ¿Sí? La vía reclamatoria y la impugnatoria. ¿En qué se diferencian una de otra? En que no es igual la naturaleza de la pretensión que se articula en una u otra, ni las consecuentes formalidades a las que está sujeta. Entonces, la diferencia es naturaleza de la pretensión, formalidades a las que están sujetas una y otra vía. ¿Sí? En la vía impugnatoria se asume la presencia de un acto administrativo que está viciado de ilegitimidad. A consecuencia de lo cual el particular lo que pretende es que se deje sin efecto, por ser contrario a derecho. ¿Me siguen? En la vía impugnatoria se asume la presencia de un acto administrativo y de que ese acto está viciado de ilegitimidad. ¿Está? Ese es el objeto de la pretensión en la vía impugnatoria. Ahora, ¿cuál es el objeto de la pretensión en la reclamatoria? La reclamatoria supone inexistencia de acto, ¿sí? Pero la presencia de una prestación insatisfecha, sea en el marco de una obligación de dar, de hacer o de no hacer por parte de la administración. ¿Estamos? Repito, inexistencia de acto y presencia de una prestación insatisfecha, sea en el marco de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ven entonces que las dos vías tienen objetos pretensionales distintos. ¿Sí? Impugnatoria, acto viciado de legitimidad; reclamatoria, una prestación insatisfecha. Esa es la primera distinción que tienen que tener presente. Y a partir, ¿qué les dije yo? La diferencia viene a cuento de la naturaleza de la pretensión y de las formalidades a las que está sujeta una y otra vía. Bueno, ¿a qué formalidades está sujeto la vía reclamatoria? Esto está regulado en los artículos 30 y siguientes de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. 30 y siguientes de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Mientras que la impugnatoria está regulada en los artículos 23 y siguientes. ¿Ah? Vamos con la reclamatoria, entonces. Supone inexistencia de acto y presencia de prestación insatisfecha, sea en el marco de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos formales de que está revestida? Los siguientes. Primero, hay que, a los fines de, escuchen esto, a los fines de lo que llamamos habilitar la instancia judicial, o sea, ¿qué es lo que tengo que cumplimentar yo para articular demanda contra el Estado frente a este tipo de pretensiones, ¿estamos? Que suponen una prestación insatisfecha en el marco de una obligación de dar, de hacer o de no hacer? Lo que tengo que hacer es articular un reclamo administrativo. Yo que les dije, los reclamos son aquellos por los cuales se articulan pretensiones no impugnatorias, por regla. Ya vamos a ver que esto tiene una excepción. ¿Está? Porque si estamos en el ámbito de la impugnación, la vía es la impugnatoria y ya vamos a ver a qué formalidades está sujeto o revestido. Entonces, vía reclamatoria. La pretensión, es la que les acabo de decir. Inexistencia de acto y presencia de una prestación insatisfecha por parte del Estado. ¿A qué requisitos está sujeta la habilitación en la instancia judicial? O sea, la posibilidad de acceder a justicia frente a una pretensión de estas características insoluta, o sea, no cumplida por parte del Estado. Bueno, requisito 1, articular un reclamo administrativo. Artículo 30, Ley Nacional. ¿Sí? Artículo reclamo administrativo. ¿Ante quién? Ante el ministro secretario de la Presidencia, de quien dependa temáticamente el objeto del reclamo. ¿Está? Ministro secretario de la Presidencia. Esto frente a la administración centralizada. Si es descentralizada, se articula directamente
por ante el ente de que se trate, ¿no? Con competencia. Si es un tema previsional, tendré que articular y no me están reconociendo la prestación jubilatoria o de pensión que me quepa, ¿ante quién voy a articular el reclamo? Ante la ANSES. ¿Se entiende? Eso sí es descentralizada. Si es centralizada, ministro, secretario de Presidencia. Requisito 1. Requisito 2. No hay plazo para articularlo al reclamo. No hay plazo de interposición del reclamo. ¿Sí? La única limitante en términos temporales es el plazo de prescripción del derecho común que pudiese aplicar por el tipo de prestación involucrada. ¿Sí? Pero no hay ningún plazo de caducidad que aplique al reclamo administrativo. ¿Está? Segundo requisito de forma. Tercer requisito de forma. El reclamo que yo articule en sede administrativa va a tener que versar sobre los mismos hechos y derechos que van a ser objeto de la demanda judicial. Esto técnicamente en el ámbito del derecho procesal lo conocemos como principio de congruencia. ¿Está? Y es importante que lo tengan en cuenta porque lo que yo pretenda hacer valer en justicia va a tener que haber sido objeto de planteo a través del reclamo administrativo por ante la propia administración, ¿sí? Porque si no voy a tener una limitante en términos de congruencia respecto de lo que después va a ser el debate en justicia. ¿Estamos? Tercer requisito entonces, congruencia. O sea, el reclamo va a tener que versar sobre los mismos hechos y derechos que van a ser objeto del eventual planteo judicial. ¿Por qué digo del eventual planteo judicial? Porque puede suceder que el reclamo que yo interpongo en sede administrativa sea favorable a la posición del particular. No suele ocurrir muy a menudo, pero conceptualmente existe como posibilidad. ¿Se entiende? Tercer requisito. Cuarto requisito, la cuestión atinente al interés o legitimación. ¿Sí? La ley todavía me sigue hablando de derechos subjetivos, intereses legítimos, entonces la doctrina, porque la ley de procedimiento administrativo nunca se ayornó, ¿sí? A lo que es la doctrina contemporánea, que ya no habla de derechos subjetivos o intereses legítimos, habla de interés jurídicamente tutelado. ¿Está? Eso es lo que importa, eso de derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, eso es algo que no va más. Entonces, ¿a qué le tengo que prestar atención cuando articulo un reclamo? A que el sujeto que lo interpone tenga un interés jurídicamente tutelado. ¿Estamos? Ese es el cuarto requisito de forma, es el atinente a lo que denominamos legitimación. ¿Se acuerdan? Legitimación es aptitud para ser parte, sea en el ámbito de un procedimiento administrativo o de un proceso judicial. ¿Y quién tiene interés suficiente? Aquel que tiene uno reconocido por el ordenamiento jurídico. ¿Está? Ya ni siquiera se habla de titularidad del interés. ¿Por qué? Porque en los derechos de incidencia colectiva la titularidad se dice que es difusa. ¿Está? Dependiendo a su vez del bien jurídico en juego, ¿no? En la relación jurídica de ese derecho. Si hablamos de consumo es una cosa, si hablamos de ambiente es otra. Pero se entiende, ¿no? Por legitimación hoy hablamos de interés jurídicamente tutelado. ¿Está? Superando esa discusión de antaño respecto de derecho subjetivo, interés legítimo y cuáles eran las diferencias que concernían a una y otra categoría. Quinto requisito, elemento de forma, una vez que se articula el reclamo, siempre hablamos del reclamo, ¿a dónde se presenta? A ver si terminaron de entender hasta acá. ¿A dónde presento yo el reclamo? ¿Sea administrativo o en justicia? En sede administrativa. En sede administrativa. ¿Está? Es un requisito que yo tengo que cumplimentar para poder acceder a la instancia judicial. ¿Está? Y ahí, dependiendo del tipo de pretensión que yo quiera articular, voy por vía reclamatoria o por vía impugnatoria. En la reclamatoria sabemos lo que es, inexistencia de acto, pero presencia de una prestación insatisfecha, si en el marco de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces yo, para acceder a justicia, necesito articular un reclamo administrativo. Entonces, a partir de que lo articulo, para lo cual ya vimos que no tengo plazo, más que de prescripción de la acción, se interpone por ante el ministro o secretario de la Presidencia frente a administración centralizada. En la descentralizada voy directamente al ente, tiene que versar sobre los mismos hechos y derechos que eventualmente van a ser objeto de demanda judicial, lo que llamamos congruencia, tiene que tener legitimación suficiente quien pretenda articularlo, que se entiende como interés jurídicamente tutelado, ¿está? ¿Y cuál es el plazo que tiene la
administración para resolverlo? Bueno, tiene 90 días hábiles administrativos desde que se interpone. 90 días hábiles administrativos. Si en 90 días hábiles administrativos no se expide la administración, no se expide, acá se produce lo que se llama el silencio no automático a demanda. O sea, ¿qué quiere decir esto? El particular tiene que interponer un pronto despacho. Y si pasan otros 45 días y la administración no se expide, se produce la ficción de denegatoria tácita por silencio administrativo. ¿Me siguieron? Todo esto es artículos 30 y 31 de la ley. ¿Sí? Lo que no van a ver ahí claro es qué diferencia hay entre la vía impugnatoria y la vía reclamatoria. De hecho, así no se llaman en la ley. Esta es la denominación doctrinal que se les da. ¿Está? Es la denominación doctrinal, y lo que tienen que entender bien es cuándo funciona una y cuándo otra, que reenvía a distinguir la naturaleza de la pretensión, que tampoco está aclarado en la ley. ¿Está? Entonces, vía reclamatoria, lo que vimos hasta ahora. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Dos aclaraciones más. Aclaración 1. Desde el momento que yo tengo rechazo, al reclamo le tengo que sumar un segundo requisito para habilitar la instancia judicial, que es el siguiente: plazo de caducidad para demandar. ¿Sí? El 31 reenvía al artículo 25 de la Ley Nacional, o sea que el plazo de caducidad para demandar son 90 días hábiles judiciales. O sea, desde el momento en que yo interpuse el reclamo y tengo denegatoria expreso ficta, me va, y acá, ojo, esta aclaración, me va a jugar el plazo de caducidad para demandar únicamente cuando la denegatoria sea expresa. ¿Está? Cuando la administración se expide con un acto administrativo rechazándome el reclamo. Si la denegatoria es ficta por silencio, que se produce, insisto, a partir de la interposición de un pronto despacho, luego transcurridos al menos 90 días hábiles administrativos desde la interposición del reclamo, ¿sí? No es que día 90, bien, al 91 yo puedo interponer pronto despacho, no es que necesariamente tiene que ser al día 91, puede ser al día 91, 92, 93, pero no puedo hacerlo al día 89 o antes, ¿se entiende? Tienen que pasar al menos 90 días hábiles administrativos. A partir de ahí yo puedo o seguir esperando o instar la denegatoria por ficción, que es el silencio administrativo, interponiendo un pronto despacho. ¿Sí? Que es a partir del día 91, pero no necesariamente el día 91, es a partir del 91. Y si ahí pasan otros 45 y la administración no se expide, se produce la denegatoria ficta por silencio. En ese supuesto, o sea, rechazo no expreso, sino ficto por silencio, no rige el plazo de caducidad para demandar. ¿Estamos? Esto porque no está muy bien redactado el artículo, lo aclara la Corte en un fallo que es Biosystem. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Hablamos. ¿Me siguieron? ¿De lo que es la vía reclamatoria? ¿Sí o no? Bien. Vamos a la vía impugnatoria. La vía impugnatoria, ¿qué tipo de pretensión alberga? Un acto viciado de legitimidad. Cuando yo estoy ante la presencia de un acto viciado de legitimidad, voy a ocurrir por la vía impugnatoria. ¿Estamos? ¿Y a qué requisitos está sujeta la vía impugnatoria para, de nuevo, habilitar la instancia judicial? Bueno, está sujeta a dos requisitos. Transitar lo que se llama el procedimiento administrativo de revisión. Procedimiento administrativo de revisión, ¿se acuerdan? Ese que vimos la clase pasada. Formación por defecto, revisión cuando tenga por objeto verificar la legalidad oral, que siempre puede ser iniciado de oficio, instancia y aparte, como todo procedimiento, ¿se acuerdan? De hecho, esto surge del 17. ¿Se acuerdan cuando hablamos de teoría general de la invalidez? Que decíamos que los actos administrativos nulos de nulidad absoluta son irregulares y como tal deben ser revocados o modificados por razones de legitimidad o una sede administrativa. Ese artículo está dirigido ¿a quién? A la administración. Y no le deja opción, debe, dice. En consecuencia de lo cual, la regla es la instrucción oficiosa del procedimiento administrativo de revisión. ¿Sí? De un acto que se asume dictado conforme a derecho. Esa es la manda formal. En los hechos que ocurre, en los hechos nunca la administración inicia de oficio un procedimiento administrativo de revisión. Nunca. ¿De qué depende o a qué queda
sujeto a que lo haga el particular, ¿sí? A que el procedimiento administrativo de revisión se inste por el particular. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Que a su vez constituye una carga, igual que la del reclamo en la vía reclamatoria. ¿Por qué? Porque de otra manera no va a poder llegar a la justicia. ¿Está? No es una opción para el particular. Si el particular quiere demandar judicialmente al Estado, dependiendo de estos dos tipos de pretensión género que hay, presencia de una prestación insatisfecha o acto viciado de legitimidad, va a tener que cumplir con estos requisitos de habilitación de instancia. La vía reclamatoria son los que vimos, que es básicamente el reclamo sujeto a las formalidades que les dije, ¿sí? Que son más laxas esas formas que las de la vía impugnatoria, vamos a ver por qué. Y plazo de caducidad para demandar cuando la denegatoria haya sido expresa y no ficta. Porque si es ficta, el reclamo siempre hay que articularlo, pero no va a haber plazo de caducidad para demandar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa en la vía impugnatoria? La vía impugnatoria es articular el procedimiento administrativo de revisión, visto desde la óptica del particular, no insisto, visto desde la óptica del Estado, lo tiene que llevar a cabo ex oficio, por la manda que surge del 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Si por el principio de legalidad tiene la carga de verificar su apego en todo momento, allí donde hace una disociación entre obrar y principios que informan el bloque normativo aplicable, la administración tiene la carga de proveer a la revisión por sí. ¿Está? En los hechos no ocurre, sumado que el particular no puede ir a justicia si no cumple con los recaudos de habilitación de instancia, entonces, en los hechos que termina ocurriendo, que el procedimiento de revisión por regla es promovido a instancias del particular y casi nunca ex oficio por la administración. ¿Vamos? Ahora, ¿qué supone cumplir con este recaudo de habilitación de instancia que es procedimiento administrativo de revisión? Bueno, ahí se abre una divisoria, según que se trate de un acto de alcance general o de un acto de alcance individual. Y voy a abrir mi pizarrón para hacerles un dibujito. Acto de alcance general. Esto está regulado específicamente en el 24 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ...24 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Qué me dice? Que yo tengo dos formas de impugnar un acto de alcance general. Tengo la vía directa y la vía indirecta. ¿Está? ¿Cuál es la vía directa para impugnar un acto de alcance general? Cuestionar al acto de alcance general en sí mismo. ¿Sí? Cuestionar al acto de alcance general en sí mismo. Ahora vamos a ver, pero ustedes van a decir, ¿pero qué significa eso, profesor? ¿Qué me está queriendo decir con cuestionarlo? Porque ya vamos a ver que hay otra posibilidad, que es la indirecta, ya se las adelanto para que empiece a tener sentido la directa, que es cuestionar al acto de alcance individual, al acto de alcance general, a través de los actos singulares de aplicación. Ahora vamos a ver esto con ejemplos, para que lo terminen de entender. Pero básicamente, cuando hablamos de, vuelvo, vía impugnatoria, supone un acto viciado de legitimidad. ¿Sí? Para habilitar la instancia judicial debe cumplir dos requisitos. Transitar como particular, ¿no?, el procedimiento administrativo de revisión y articular la demanda dentro del plazo de caducidad. ¿Está? Ahora, ese acto viciado de legitimidad que me lleva a transitar el procedimiento administrativo de revisión me hace necesario distinguir que, según que se trate de un acto general o de un acto de alcance individual. Los actos de alcance general hay dos formas de articular esa pretensión impugnatoria que me cumpla con el procedimiento administrativo de revisión. ¿Directa o indirecta? La directa es cuestionar el acto de alcance general en sí mismo, la indirecta es cuestionar al acto de alcance general por el salvoconducto de los actos singulares de aplicación. ¿Estamos? Les doy ejemplos de esto para que entiendan antes de seguir avanzando. Ya sabemos a esta altura, entiendo, lo que es un acto de alcance general. Sabemos lo que es un acto de alcance general. ¿O no? Acto de alcance general es declaración emanada de la administración en ejercicio de función administrativa
que produce efectos jurídicos respecto de una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos, ¿sí? Ahora, hay dos especies de acto de alcance general, pero entiéndase bien, dos especies de acto de alcance general en términos de los efectos de que el acto es susceptible. En este sentido, los actos de alcance general, que son esos que yo les dije, y que van a producir siempre efectos respecto a una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos, pueden ser autoaplicativos o no autoaplicativos. ¿A qué se refiere esto? El acto de alcance general va a ser autoaplicativo cuando produzca efectos por sí, o sea, no haga falta el dictado de ningún acto singular de aplicación, ¿sí? Mientras que el acto de alcance general no va a ser autoaplicativo cuando necesariamente requiera un acto singular de aplicación. Ejemplos. Si yo les digo que estamos en Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, la cursada de Derecho Administrativo va a ser para el ciclo electivo 2022, Comisión 1, lunes, jueves y viernes de 9:45 a 11:15. ¿Sí? ¿Eso es un acto de alcance general o no? Esto ya lo vimos a principio de año. Les di el mismo ejemplo. ¿Es un acto de alcance general o no? Yo sé quiénes van a ser los sujetos que se van a anotar en Derecho Administrativo, si van a ser 1 o 1 millón. O sea que es un acto de alcance general. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿ese acto produce efectos por sí, o sea, es autoaplicativo, o requiere algún acto individual que lo efectivice, que lo haga efectivo? ¿Hay algo más que hacer de parte de la administración para que ese acto produzca efectos? Comunicarlo a las personas que están inscriptas. Eso está claro, para que adquiere eficacia, pero digo, ¿algo más que eso? No. Los que se anoten van a cursar esos días a esas horas. ¿Está? Esos son actos generales autoaplicativos. Ahora, supónganse que yo tengo AFIP, que estipulo o establezco un determinado régimen de fomento, ¿sí? Exenciones impositivas. ¿Qué digo? Que para los que cumplan con llevar a cabo una actividad que, ¿se acuerdan? Fomento, en la base de esa técnica de intervención está la actividad, una actividad en cuyo desarrollo está interesado el Estado e incentivos. Entonces yo digo, para quienes desarrollen la actividad de X, lo que sea, y tengan, porque la quiero promover, ¿no? Y tengan un nivel de facturación superior a 1 y generen 5 puestos de trabajo más, yo los voy a exhibir del impuesto a las ganancias en el 50%, ¿sí? ¿Eso es un acto general o no? Yo sé de antemano quiénes van a ser los sujetos alcanzados por el régimen de fomento. No. No, es un acto general. Ahora, ¿es autoaplicativo o no? O sea, ¿produce ese efectos per se de manera directa? ¿O la administración va a tener que, para concretar en los hechos el régimen ese, va a tener que dictar actos singulares de aplicación? Voy a Va a tener tener que que dictar. aplicar. ¿Está claro? Porque el sujeto que se entienda comprendido dentro del régimen va a tener que efectuar la presentación, acreditar objetivamente la satisfacción de los requisitos, y después la administración, por acto singular de aplicación del régimen general, decir cumple o no cumple. ¿Me siguieron? Ven que los actos generales entonces pueden como no ser autoaplicativos. ¿Qué importancia tiene esto que les acabo de decir? Que en materia de revisión de actos de alcance general, la directa es la que tiene por objeto, el control, en sede administrativa hablamos siempre, de la legalidad del acto en sí, ¿sí? El control de la legalidad del acto en sí, lo cual me lleva, escuchen esto, a poder articular, y ahora vamos a ver qué, ya les adelanto, es un reclamo, y esta es la excepción a la regla que les dije antes,
ahora amplío, no se asusten, articular un reclamo, que es el 24 inciso A de la ley, la impugnación indirecta es 24 inciso B, es articular un reclamo, ¿sí?, por ante el mismo órgano que dictó el acto, y rechazado que fuera de manera expresa o ficta, me deja habilitar la instancia judicial. ¿Estamos? Ahora, ¿frente a qué especie de actos, en términos de efectos, ¿no?, procede el de alcance general? Contra los dos, contra los que son autoaplicativos y contra los que no son autoaplicativos. ¿Me siguieron? Procede contra los dos, contra los que son autoaplicativos o contra los que no. ¿A qué requisito está sujeta? Articulación de un reclamo, para lo cual no hay plazo, ¿sí? Pero me van a decir, pero profesor, usted me dijo que por regla el reclamo se articula frente a pretensiones que no tengan por objeto la revisión de la legalidad. Bueno, como toda regla tiene una excepción, la excepción es cuando yo impugno de manera directa un acto de alcance general. ¿Está? Por eso es que, y tampoco lo van a encontrar en la ley, como la regla es que el reclamo sirve para otra cosa, que es para articular pretensiones no impugnatorias y en donde haya prestaciones insolutas por parte del Estado, esa es la regla, es que la doctrina, para diferenciar, habla del reclamo propio, como diciendo aquello para lo que sirve. En el caso de la vía impugnatoria del reclamo del artículo 30, insisto, esto es solo una aclaración doctrinal, ¿no?, para darle coherencia al sistema, de que el reclamo no sirve para impugnar, sirve para articular pretensiones insolutas por parte de la administración. Y a este, que es el reclamo como mecanismo de impugnación directa de un acto de alcance general, reclamo impropio. Se lo llama doctrinalmente. ¿Está? Es, insisto, clasificación doctrinal, que lo único que tiene por objeto es darle sentido a la regla general en cuanto a que el reclamo existe para articular pretensiones que tengan por objeto una prestación insatisfecha por parte de la administración. ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? Y esto del reclamo impropio sirve como mecanismo para impugnar de manera directa un acto de alcance general, sea autoaplicativo o no. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? A ver, y sepan que no tiene plazo, el reclamo. Sepan que no tiene plazo el reclamo. ¿Por qué sea autoaplicativo o no? Porque aún en los supuestos en los que el acto no es autoaplicativo, que me deja la posibilidad de impugnación de manera indirecta, yo siempre tengo la opción de articular reclamo de manera directa. Vamos al indirecto para que terminen de entender cómo adquiere sentido el sistema de impugnación de acto de alcance general. ¿Qué es la impugnación indirecta? La impugnación indirecta supone impugnar el acto de alcance general a través de los actos individuales de aplicación. ¿Sí? A través de los actos individuales de aplicación. ¿Qué significa básicamente esto? Vuelvo al ejemplo que les di recién, al ejemplo de este régimen de fomento a través de exenciones impositivas para el desarrollo de una actividad dada. Actividad X, la que se imagine, no sé, lo que sea. Supónganse que en los requisitos yo le dije que sea facturación superior a 1 y generación de 5 más puestos de trabajo. Ahora, imagínense que los requisitos que se imponen ahí terminan siendo irrazonables, ¿no? Que dan cuenta de que de una actividad que desarrollan 1000 empresas en el país, los umbrales son tan exigentes que sea facturación igual a 1 millón en vez de 1, y que empleen mano de obra superior no a 5, sino superior a 1000. Eso me deja en situación de que de las 1000 empresas que desarrollan esa actividad, una pueda postularse como interesada. ¿Sí? Entonces, ahí a las 999, y no deja de ser de alcance general, porque las 999 que están hoy, pero pueden sumarse otras, por eso sigue siendo de alcance general. Entonces, al universo de empresas que desarrollan esa actividad van a quedar al margen de este requisito, de este régimen de fomento por irrazonable, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pueden hacer las empresas? Dos cosas. O impugnar de manera directa al régimen, ¿sí? O impugnar de manera directa al régimen, a través del reclamo del 24 inciso B para el cual no tiene plazo, ¿está? O decir,
Yo me presento ante la autoridad de aplicación que sea, el Ministerio de Producción de la Nación. Digo, mire, los requisitos, yo cumplo con 5 o más puestos de trabajo, 1 más de facturación. Es irrazonable lo que usted me está requiriendo, ¿sí? Porque vacía de contenido el régimen de fomento. ¿Qué va a hacer ahí producción? Va a dictar un acto de alcance individual diciendo, mire, es lo que es. O sea, ese es el régimen, usted no cumple. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ese acto singular de aplicación, ¿qué van a hacer? La posibilidad para la empresa de instar el procedimiento administrativo de revisión. Pero no contra ese acto de alcance individual. Porque el acto de alcance individual en realidad no va a estar haciendo otra cosa que aplicando lo que dispone el régimen general. Que se acuerdan, por inderogabilidad singular del reglamento, tampoco podría decir otra cosa. ¿Se acuerdan que hay una prelación jerárquico-normativa entre los actos generales y los individuales? Por eso una de las 5 diferencias era la prelación jerárquico-normativa y lo que eso conllevaba, que es el principio de inderogabilidad singular. O sea, no puede un acto individual excepcionar lo que dice uno general. Entonces, no va a dejar otra alternativa en tal caso de que si la empresa no cumple, el acto individual que aplica al régimen general le va a rechazar el pedido de excepción. ¿Me siguen? Entonces, la vía de impugnación indirecta del acto de alcance general es cuestionar por el salvoconducto de un acto individual lo que dice el acto general en el que se funda. ¿Se entiende? Porque, vuelvo, por el principio de inderogabilidad singular del reglamento, el acto individual va a estar bien, no va a poder hacer más que aplicar al régimen general. La falta, por irrazonable, va a estar en el régimen general, en el régimen de base aprobado por el acto general o reglamento administrativo. ¿Está? Entonces, en tal caso, ¿yo qué hago? Tengo la posibilidad de impugnar indirectamente el acto general. ¿Por qué indirecto? Porque uso de excusa al acto singular de aplicación. ¿Ven cuál es la diferencia entre directa e indirecta? Lo que pasa es que la indirecta, ¿qué me deja? Ya necesariamente frente a actos de alcance general que sean o que no sean autoaplicativos. Que no sean autoaplicativos. Que no sean autoaplicativos, porque en los autoaplicativos nunca va a haber actos individuales de aplicación. ¿Entienden por qué adquiere relevancia identificar si es autoaplicativo o no? Para saber qué mecanismo de impugnación posibles voy a tener. Porque y eso se ve de antemano, analizando genéticamente el acto. ¿Sí? La trascendencia o relevancia de identificar un acto general como autoaplicativo o no, va a venir a cuento de cuál de las dos alternativas de impugnación voy a poder usar. Si una o ambas. Si es autoaplicativo, solo voy a poder impugnar de manera directa el acto. Si no es autoaplicativo, voy a poder impugnar tanto de manera directa como de manera también indirecta, a partir de los actos singulares de aplicación que la autoridad administrativa dicte, haciendo efectivo el general. ¿Me siguieron? Ahora, la importancia es que, mientras que en la directa, la vía para articular el procedimiento administrativo de revisión es el reclamo, pero el reclamo ¿qué? Impropio, en esa clasificación doctrinal para diferenciarlo del propio del 30, en la vía indirecta, aquella técnica que yo tengo que articular para instar el procedimiento administrativo de revisión no es el reclamo, sino que es el recurso, que es precisamente en esta distinción entre las 3 técnicas, aquella que sirve específicamente para instar la revisión de la legalidad del obrar de la administración. ¿Está? Ven que el reclamo existe solo frente a un supuesto, que es la impugnación directa de acto de alcance individual. Ahora, cuando hablamos de la impugnación indirecta de actos de alcance general, o la impugnación de actos de alcance individual, el procedimiento administrativo de revisión, que es uno de los 2 requisitos que yo tengo que cumplir para habilitar la instancia judicial en la vía impugnatoria, se abre a instancias del recurso administrativo. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Y cuál es la relevancia? Que el recurso, a diferencia del reclamo, tiene plazo perentorio de interposición. Con lo cual, la regla mnemotécnica es que el reclamo nunca tiene plazo perentorio de interposición más que el de prescripción de la acción. Sea que hablemos de la vía reclamatoria o reclamo propio, que es para articular pretensiones que tengan por objeto prestaciones insatisfechas,
sea que yo lo esté usando anómalamente como mecanismo de impugnación directa de un acto de alcance general. ¿Sí? Ahí tampoco tiene plazo de interposición. O sea que el reclamo nunca tiene plazo de interposición. Los recursos, que son la técnica para instar por regla el procedimiento administrativo de revisión, sea que impugne actos individuales, o sea que impugne de manera indirecta actos generales, siempre está sujeto a plazos perentorios de interposición. ¿Me siguen hasta acá? ¿Puedo borrar el pizarrón? Así entramos a ver específicamente lo que son los recursos, porque a su vez hay distintos tipos de recursos que tienen que saber. ¿Borro? ¿Vamos hasta acá? A mí me quedó una duda. Sí, decime. Cuando hablamos del reclamo impropio, ¿tiene que Ajá. cumplir los requisitos del reclamo o me tengo que seguir guiando por los requisitos de la vía impugnatoria? No sé si se entiende la pregunta. Asumo que sí. Si te estoy entendiendo, lo que me estás preguntando es si el resto de los requisitos de forma aplican. No, Claro. por eso esto es un reclamo anómalo. Esto ya es vía impugnatoria, ¿sí? Es un reclamo anómalo. A ver, indirectamente terminan siendo los mismos, porque necesitas la misma legitimación. Lo que pasa es que, como está arreglado por el 24A y no por el 30, el resto de los que yo te dije no aplican. No es que la administración tiene 90 días para expedirse más 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya en el 24A te dice reclamo. ¿Ante quién? Ante la misma autoridad que interpuso el acto. Vos fijate que en el otro caso era ministro o secretario de la presidencia. De los requisitos son distintos. ¿Tá? ¿Y por qué? Por la forma, o sea, comparte algunos y no otros. Por eso, ojo. Ustedes sépanlo que es un supuesto anómalo de utilización de la técnica del reclamo. Y que está sujeto a los requisitos del 24 inciso A, que es no tiene plazo, en eso coincide con lo otro, pero coincide porque el 24A lo hace coincidir, no porque aplique el 30. ¿Se entiende? ¿Está? Acá hay que estar, es una vía distinta y alberga un tipo de pretensión diferente. Entonces, los requisitos, puede ser que alguno coincida, pero porque el 24A los hace coincidir con el 30, no porque aplique el 30. El 30 y siguientes es vía reclamatoria. Vía impugnatoria, 23 y siguientes. El 23 habla de la impugnación de actos de alcance individual, el 24 de impugnación de actos de alcance general. Dentro del alcance general, impugnación directa, 24 inciso A, impugnación indirecta, 24 inciso A. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de forma al que está sujeto este reclamo impropio? Los del 24A, que básicamente es articular reclamo, ¿por ante quién? Por ante el mismo órgano que dictó el acto, y si el reclamo fuese adverso, sea de manera expresa o ficta, y acá en la ficta no es 90 más 45, ese es el régimen de la vía reclamatoria. Acá reenvía el 24A al artículo 10 de la ley, que es el régimen general del silencio, ¿sí? Que el plazo es diferente. Esperen que les voy a abrir la ley para que vayamos viéndolo en concreto. 39. Perdón, profe, tengo una duda. Déjame abrirle la ley. Bueno, en el 10 es 60 más 90, no es 90 más 45. ¿Ven? Que los plazos son distintos. Déjenme aclarar esto y ya voy a tu duda. Y esta es la última aclaración que quería hacerles respecto a esto. Esperen, déjenme cerrar el pizarrón, ahora lo vuelvo a abrir. La última cosa que les quería aclarar respecto al reclamo es, entonces, ante el mismo órgano que lo dictó, no tiene plazo de interposición. Si se resuelve de manera expresa, ahí empieza a regir el segundo requisito, plazo de caducidad para demandar. Pero si se resuelve de manera ficta, por silencio, que a su vez reenvía al régimen del 10, o sea, es 60 pronto despacho más 90, ¿sí? La vía reclamatoria tiene otro régimen de silencio. En el caso de la denegatoria ficta no hay plazo de caducidad para demandar. ¿Estamos? ¿Me siguieron? ¿Quién me quería hacer una pregunta? Yo, con respecto a cuando hay un rechazo expreso por parte de la administración a ese reclamo,
Usted dijo que hay un plazo de caducidad para demandar ya en sede judicial. ¿Cuál es ese plazo? ¿90 días también? Siempre, es el artículo 25 de la ley. Perfecto, gracias. Es siempre el mismo. ¿Está? Siempre el mismo. Es el artículo Bien. 25 de la ley. Eso aplica tanto para vía reclamatoria como para vía impugnatoria. ¿Está? Que son 90 Bien. días hábiles judiciales. Pero siempre para el rechazo expreso. Exacto, sí, ¿Sí? sí, sí. Del reclamo en la vía reclamatoria o de el reclamo impropio o recurso en la vía impugnatoria. ¿Sí? Ahora vamos a ampliar el tema del sistema recursivo. ¿Está? ¿Me siguieron hasta acá? Vamos a ver los recursos ahora. 3 tipos de recursos hay. 3. Reconsideración, jerárquico y de alzada. Reconsideración, jerárquico y de alzada. ¿Para qué sirve y cuándo aplica cada uno? Acá ya está claro que cuando hablamos de recurso hablamos inexorablemente de articulación de pretensiones impugnatorias. ¿Sí? Yo tengo un acto, vicio de legitimidad. ¿Tá? Esa es la regla en materia de recursos y no tiene excepciones. La regla en materia de reclamos es articulación de prestaciones que supongan, de pretensiones que supongan prestaciones insatisfechas. ¿Sí? Obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, insolutas por parte del Estado. La excepción es impugnación directa, acto de alcance general, que también se articula por la vía del reclamo. Por eso lo llamamos doctrinalmente impropio, para diferenciarlo del propio, porque lo estamos usando anómalamente, esto es para aquello para lo que no fue creado, y está sujeto a los requisitos de forma del 24, que no son los del 30, porque estamos hablando de 2 vías distintas con 2 objetos pretensionales diferentes. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de recurso, es impugnación, o actos de alcance individual, o indirecta actos de alcance general. ¿Tá? 3 clases de recursos: reconsideración, jerárquico y de alzada. ¿Para qué sirve el de reconsideración? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando hablamos de procedimientos, vimos esa serie de derrotero de actos, esa secuencia por defecto de formación que puede tener por objeto la revisión de actos, y que a su vez, en su descomposición ad intra o interna desde el punto de vista procedimental, me manifiesta 4 especies de actos procedimentales, que eran las providencias simples, los interlocutorios, los actos definitivos y los asimilables? Que el definitivo asimilable es el acto administrativo propiamente dicho, el que conocemos, el que vimos de la teoría del acto, ¿sí? Es aquel por cuyo salvoconducta la administración exhibiese idea, por regla de voluntad o conocimiento de atestación, que será individual o general, según que esté dirigido a uno o varios determinados o determinables, o a muchos indeterminados o indeterminables. Eso es lo que conocemos como acto definitivo o asimilable en términos de clasificación procedimental ad intra. ¿Por qué? Porque es el conclusivo del derrotero. Si el derrotero está pensado para llegar al final y que la administración se exteriorice, bueno, ese final se logra a través del acto definitivo asimilable, que es el acto administrativo propiamente dicho. Ahora, ¿cómo llegamos a ese acto final? A través de 2 actos internos, que es la providencia simple, que es el que tiende a dar impulso a esa secuencia, y la interlocutoria, que también da impulso, pero sustanciando alguna incidencia que hubiese ocurrido dentro del propio derrotero o trámite del procedimiento. ¿Me siguieron? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? ¿Por qué importa esta clasificación? Porque el recurso de revocatoria procede contra las 4 especies de actos procedimentales que les acabo de mencionar. Procede contra providencia simple, contra actos interlocutorios, pero también contra definitivos o asimilables. ¿Sí? Primera consideración a tener en cuenta. La segunda consideración a tener en cuenta es que siempre es un recurso optativo. Es un recurso optativo. ¿Yo qué les dije? Que el procedimiento administrativo de revisión, ¿sí?, es uno de los 2 requisitos para habilitar la instancia en la vía impugnatoria. ¿Sí o no? ¿Está? Ahora, ese efecto no se cumple con el recurso de reconsideración. Ahora vamos a ver con cuál se cumple. Por eso es optativo. Porque si yo les estoy diciendo que el procedimiento administrativo de revisión es carga, pero que el recurso de reconsideración es optativo, evidentemente el recurso de reconsideración no es el que causa el efecto de habilitación de instancia, ¿sí? Que también lo van a ver cuando yo les hice la clasificación a principio de año,
de prerrogativas, ¿se acuerdan? Sustantivas o adjetivas. Las sustantivas era presunción de legitimidad, ejecutoría, régimen especial de contratos, régimen especial de bienes, y las adjetivas eran agotamiento de la vía, / reclamo administrativo previo, ¿sí? Plazos de caducidad para demandar, carácter declarativo de las sentencias. Estos dos, agotamiento de la vía / reclamo administrativo previo, es lo que estamos viendo ahora, junto con el plazo de caducidad para demandar. El reclamo administrativo es el de la vía reclamatoria, ¿sí? Y el agotamiento de la vía es sinónimo a procedimiento administrativo de revisión. ¿Está? ¿Se entiende? Esto que estamos viendo son las que llamamos habilitación de instancia, son los requisitos que tiene que cumplir el particular para llegar a la justicia, y a su vez son prerrogativas adjetivas de la administración. ¿Por qué? Porque son requisitos mandatorios. Si el particular no cumple con esto, no puede habilitar la instancia judicial. Ahora, para el final de la clase, vamos a ver si son o no constitucionales. ¿Está? Pero son derecho vigente, y les anticipo que la Corte no las declaró inconstitucionales. Todo lo contrario. Con lo cual hay que cumplirlas. Vuelvo, entonces. 3 recursos para lo que es el procedimiento administrativo de revisión, / habilitación de instancia judicial, son sinónimos, que es uno de los 2 requisitos de habilitación de instancia que hay que cumplir en la vía impugnatoria. En la reclamatoria es el reclamo administrativo y el plazo de caducidad. En la vía impugnatoria es la habilitación de instancia o instar el procedimiento administrativo de revisión más el plazo de caducidad, que juega con los matices que les estoy dando. La regla mnemotécnica es plazo de caducidad solo aplica cuando hay denegatoria expresa, sea del reclamo en la vía reclamatoria, sea del recurso en la vía impugnatoria. Cuando la denegatoria es ficta por silencio, no rige el plazo de caducidad para demandar. Esa es la regla general. ¿Está? Y viene aclarada en los artículos 26 y 26 para la vía impugnatoria, 31 para la vía reclamatoria, con la interpretación que le dio la Corte para la reclamatoria en Biosystem, porque está mal redactado el 31 de la ley nacional. Entonces da lugar a interpretaciones ambiguas. Vuelvo. Agotamiento de la vía / procedimiento administrativo de revisión, que es uno de los 2 requisitos a cumplir en la vía impugnatoria, sumado al plazo de caducidad, únicamente se logra con, vamos a ver qué recurso, no con la revocatoria, que es optativa, procede para toda especie de acto procedimental, repito, providencias simples, interlocutorios definitivos asimilables, se interpone siempre por ante el órgano emisor del acto, que es quien lo resuelve, ¿sí? La revocatoria es el recurso que se articula siempre por ante el mismo órgano que dictó el acto, que es quien lo va a resolver. Lo puede revocar, modificar o sustituir por contrario imperio. El plazo para interponer, importante esto, los recursos siempre tienen plazo de interposición, los reclamos no. 10 días hábiles administrativos, 10 días hábiles administrativos, ¿sí? Con un matiz, que es otra regla mnemotécnica, que no quiere decir que los requisitos de forma, por lo que preguntaba la compañera, de la vía reclamatoria aplican a la impugnatoria, hay que estar a cada régimen, ¿sí? Pero hay reglas mnemotécnicas. En el reclamo propio o impropio, fíjense que no hay plazo de interposición, ¿sí? A diferencia de los recursos que siempre tienen, por las 3 especies que hay, reconsideración jerárquica y alzada, siempre tienen plazos de caducidad para interponerse. ¿Está? Y otra regla mnemotécnica es que en el reclamo, sea propio o impropio, la denegatoria ficta por silencio nunca es automática, es siempre a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que traspasado el plazo mínimo que la ley establece, en la vía reclamatoria, ¿se acuerda? Eran 90 días hábiles administrativos, a partir del 91 puedo articular pronto despacho, eso es silencio a demanda, que es que a partir de que pasa el plazo que tiene la administración para pronunciarse, el particular tiene que instar el pedido de que la administración se expida efectivamente, so pena de que ocurra el silencio. ¿Sí? Es lo que se llama silencio a demanda. Pero en el sistema de recursos de la ley nacional, ¿sí? El silencio es automático. ¿Por qué automático? Porque si interpuesto el recurso es igual para los 3, reconsideración jerárquica y alzada. Si interpuesto el recurso, la administración no se expide dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes, se produce ipso
el silencio. O sea, es lo que se llama silencio automático. No hay que interponer pronto despacho. Transcurrieron 30 días desde la articulación del recurso, se produjo ipso iure su denegatoria. ¿Se entendió? Eso es una diferencia entre el recurso de los reclamos en general, sea el propio o el impropio. ¿Sí? Las dos diferencias básicas, si se quieren, genéricas. Después, en el resto de los matices de forma hay que estar a lo que dice el 24A para el reclamo impropio o al 30 y 31 para el propio. ¿Tá? Pero para que no se confundan, dos reglas mnemotécnicas para los reclamos en general, propios e impropios. No tienen plazo de interposición y el silencio siempre es a demanda. O sea, necesariamente el particular tiene que articular un pronto despacho. Mientras que los recursos están sujetos a plazos de caducidad para su interposición y el silencio es automático. Esto siempre en el orden nacional. Ahí Pilar dice que se va, no hay problema, vaya nomás. ¿Me siguieron con eso? El régimen de provincia, que no vamos a llegar a ver, es distinto. En bastantes cosas yo les estoy mencionando, pero no nos va a dar el tiempo. Vamos a ver si para el final de la clase, aunque sea, les trato de mencionar las distinciones más importantes, vamos a ver si llegamos. ¿Entendieron la reconsideración? Recapitulo. Es siempre, si es recursos, técnica de impugnación al acto, individual o indirecta del acto de alcance general. La reconsideración es siempre optativa. Los que se tengan que ir, vayan, ni me lo digan. Desconéctense tranquilos. Están dispensados, liberados. Es siempre optativo, se interpone por ante el mismo órgano que dictó el acto, que es quien lo resuelve, procede contra las 4 especies de actos procedimentales, contra las 2 que solo sirven para dar impulso al procedimiento ad intra, así como contra los actos administrativos propiamente dichos, que en términos de clasificación procedimental son definitivos o asimilables, pero que nosotros desde la teoría general del acto los conocemos como los actos de alcance individual o actos de alcance general. ¿Está? ¿Me siguieron? 10 días hábiles administrativos para interponerlo, y si pasan 30 días hábiles administrativos y la administración no se expide, se produce el silencio automático. ¿Sí? A diferencia de lo que acontece en el reclamo. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la reconsideración. ¿Sí? Que, dicho sea de paso, en el orden provincial se llama recurso de revocatoria. No tiene el mismo nombre. Solo varía el nombre, ¿no? Conceptualmente el recurso es exactamente igual. ¿Estamos? Jerárquico. Este es el recurso obligatorio. Vieron que yo les dije que en la vía impugnatoria hay que cumplir con 2 requisitos para habilitar la instancia judicial, que es articular procedimiento administrativo de revisión / agotamiento de la vía, los 2 nombres como sinónimos, y después plazo de caducidad para demandar. Bueno, el que produce el efecto de agotar la vía es el recurso jerárquico. ¿Está? Es el recurso jerárquico. ¿Contra qué actos procede? Contra los actos administrativos propiamente dichos, ¿sí? O, en términos de clasificación procedimental, solo contra los definitivos o asimilables. ¿Está? ¿Por ante quién se interpone? Siempre, esto grábenselo, los recursos se interponen por ante el mismo órgano que dicta el acto. Los recursos siempre por regla se interponen por ante el mismo órgano que dictó el acto. La diferencia entre la reconsideración y la alzada y el jerárquico es que la reconsideración lo resuelve el propio órgano emisor, mientras que en el jerárquico se interpone por ante el mismo órgano que lo dictó, pero quien lo resuelve es el superior. Quien lo resuelve es el superior. ¿Está? ¿Quién es el superior? Lo aclara la ley de procedimiento, que básicamente es, para actos emanados de órganos inferiores a ministro, el superior es el ministro. ¿Sí? Para actos ministeriales, el superior es el jefe de gabinete. Para actos emanados de jefatura de gabinete, el superior es el presidente. ¿Me siguieron? Ese sería el superior. Pero la interposición siempre por ante el mismo órgano que lo dictó. Pero lo resuelve el superior. O sea que, interpuesto que sea ante el mismo órgano que lo dictó, ese sujeto tiene que elevarlo al superior. Perdón, y otra, ahí voy.
Nicolás. Otra cosa que me olvidé de decirles es que cuando yo articulo un recurso de revocatoria, que yo les dije que era optativo, ¿sí? Ahora, cuando ese recurso que procede contra actos, contra providencias simples, interlocutorios, definitivos o asimilables, cuando ese acto se interpone contra un acto propiamente dicho, o sea, contra un definitivo asimilable, lleva implícito el jerárquico en subsidio. ¿Sí? La revocatoria es optativa, pero cuando la articulé optativamente ya lleva implícito el jerárquico en subsidio. Con lo cual, si el propio órgano emisor del acto, que es el que tiene que expedirse respecto a la revocatoria, lo rechaza, ya quedó interpuesto el jerárquico, con lo cual lo único que tiene que hacer es elevar al superior a tratamiento. ¿Está? Pero si no se interpone el recurso de reconsideración, sepan que necesariamente hay que interponer siempre el recurso jerárquico, que es el obligatorio para el particular porque es el que produce el efecto de agotar la vía, ¿sí? Que es uno de los dos requisitos que impone la vía impugnatoria para habilitar la instancia judicial. Decime, Nicolás. ¿El recurso jerárquico contra qué resoluciones procede? ¿Contra todas? No, ya lo acabo de decir. Contra definitivos o asimilables. Quizás no escuché. No, contra definitivas o asimilables. Perfecto. ¿Está? Solo contra definitivas o asimilables, lo que conocemos como acto administrativo propiamente dicho desde la teoría general, que son los actos individuales o generales. O, desde el punto de vista de la clasificación procedimental, actos definitivos o asimilables. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es el recurso de interposición obligatoria, es el que causa el efecto de agotar la vía, es uno de los dos requisitos de habilitación de la instancia judicial en la vía impugnatoria. ¿Estamos? Se interpone siempre por ante el mismo órgano que dictó el acto, pero lo resuelve el superior. El plazo de interposición es distinto, no son 10 días hábiles administrativos como en la reconsideración, son 15 días hábiles administrativos, en el caso del jerárquico, son 15 días hábiles administrativos. Y resuelto que fuere de manera expresa, empieza a correr el plazo de caducidad de 90 días para demandar. Ahora, si es de manera ficta, que es silencio automático, 30 días hábiles administrativos contados a partir de la interposición, se produce el silencio administrativo ipso iure y no rige el plazo de caducidad para demandar. Eso lo aclara el artículo 26 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Perdón, el 27 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, no el 26. El 27. ¿Me siguieron? No, miento, bien dije, el 26. El 26. El 27 dice otra cosa que ahora les voy a aclarar más sobre el final de la clase. ¿Me siguen hasta acá? No es un tema fácil este, Por eso. ¿Me siguen? Vía reclamatoria, vía impugnatoria, la distinción, naturaleza de la pretensión y las formalidades a las que está revestida. Vía reclamatoria, 30 y siguientes de la ley, que es reclamo, no hay plazo de interposición, tiene un régimen específico de silencio a demanda, rige el principio de congruencia, quien lo deduce tiene que tener interés suficiente reconocido por el ordenamiento jurídico. Vía impugnatoria requiere articular el procedimiento administrativo de revisión / agotamiento de la vía y plazo de caducidad para demandar. Acuérdense que siempre, tanto en la vía reclamatoria como en la vía impugnatoria, el plazo de caducidad por regla rige frente a la denegatoria expresa, sea el reclamo o del recurso. De la denegatoria ficta no rige el plazo de caducidad. Eso en general, tanto para el reclamo como para el recurso. Para la vía reclamatoria lo aclara el 31 de la Ley Nacional, para la vía impugnatoria lo aclara el 26 de la Ley Nacional. ¿Sí? Impugnación de actos generales directa por vía del reclamo impropio, ¿sí? Que se articula por ante el mismo órgano emisor del acto general, que es quien lo resuelve, no tiene plazo de interposición, y frente a denegatoria expresa rige plazo de caducidad, frente a denegatoria ficta no rige plazo de caducidad, pero ahí el régimen que aplica es el general del silencio del 10, que son 60 días, y a partir de ahí se puede articular pronto despacho, más 30. La vía reclamatoria tiene su régimen de silencio específico, que es 90 más 45. ¿Está? En esos dos casos, el silencio es a demanda, no automático. Para lo que es recursos administrativos, que es la técnica por antonomasia de impugnación, sea para actos individuales o impugnación indirecta de actos de alcance general, ¿sí? Tenemos la reconsideración optativa, que lleva implícito el jerárquico de subsidio cuando se trate de actos definitivos o asimilables, porque acuérdense
que la revocatoria sirve también para impugnar providencias simples o interlocutorios, 10 días hábiles administrativos para interponerlo, lleva implícito el jerárquico en subsidio para definitivos asimilables, y la administración tiene 30 días para resolverlo, y si no lo hace, se produce la denegatoria ficta. ¿Está? Y ahí el particular tiene habilitada la instancia judicial sin plazo de caducidad para demandar. Más que el de prescripción de la acción, ¿no? Cuando no hay plazo de caducidad, siempre residualmente queda el de prescripción de la acción. ¿Está? Ahora, el jerárquico es el que produce el efecto de agotar la vía, que solo va a proceder contra definitivos o asimilables, se interpone también por ante el mismo órgano que lo dictó, pero lo resuelve el superior. El plazo de interposición son 15 días hábiles administrativos, no 10, como la reconsideración, y transcurridos 30 días, sin que la administración se expida, se produce la denegatoria ficta por silencio automático. ¿Estamos? Ese es el recurso que produce el efecto de agotar la vía, que con la revocatoria optativa se logra si lo que estoy impugnando es un acto definitivo asimilable. ¿Por qué? Porque no es que, ojo, me resuelve la revocatoria y ya cumplí, me resuelve la revocatoria, que es la optativa, pero ya va a quedar implícito interpuesto el jerárquico en subsidio. En cuyo caso, el propio órgano emisor, que a su vez rechazó la revocatoria, sea de manera expresa o ficta por haber pasado 30 días, tiene que elevar el recurso jerárquico que quedó interpuesto en subsidio para que lo resuelva el superior. Ocurrido lo cual, recién se va a tener por producido el efecto del agotamiento de la vía. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Vamos hasta acá? Me queda explicarles la alzada, ¿sí? Que es otro recurso optativo igual que lo que acontece con la reconsideración. Pero sirve para algo distinto. Sirve para algo distinto. ¿Para qué sirve? Para revisión de los actos definitivos o asimilables, ojo, definitivos o asimilables, emanados de autoridad superior de entidades descentralizadas. ¿Está? Entonces, cuando yo obtuve el acto definitivo asimilable emanado de la autoridad superior de un ente descentralizado, a mí se me abren dos opciones. O directamente me queda habilitada la instancia judicial, ¿sí? Esto está regulado en el artículo 94 y siguientes del reglamento de la ley nacional. Todo el régimen recursivo está en los artículos 80 y siguientes de la ley nacional del reglamento de la ley nacional de procedimientos administrativos, ¿sí? Que no se los aclaré. Todo el sistema recursivo está previsto en el reglamento de la ley nacional. Entonces, la alzada es un recurso optativo que sirve para que la administración, sepan el concepto, para que la administración centralizada pueda revisar lo que es un ente descentralizado. Pero el recurso es optativo para el particular, ¿sí? Es optativo. Puede como no interponerlo. Artículo 94 de la ley del reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Típica pregunta tramposa de examen. Típica pregunta tramposa de examen, que es la siguiente. Entonces, cuando estamos hablando de actos administrativos que emanan de entes descentralizados, ¿no es obligatorio instar el procedimiento administrativo de revisión / agotamiento a la vía? A ver si lo coligen de lo que yo les dije hasta ahora. Yo les hablé de un recurso de reconsideración que es optativo, que lleva íncito el jerárquico cuando se trata de actos definitivos o asimilables. Les hablé del jerárquico, que es el obligatorio que produce el efecto de agotar la vía, ¿sí? Es de interposición obligatoria, ¿sí? Salvo en un supuesto, que no se los aclaré, que está aclarado por la jurisprudencia de la Corte en un fallo que es Sacobar, que es cuando el acto ya emana. A ver, ¿cuál les parece que es la lógica del recurso jerárquico? Si les dije que lo revisa el superior, ¿cuál les parece que es la lógica? Que sea emanado de un inferior. Necesariamente, tiene que haber un superior para que lo resuelva. ¿Y cuál es el sustrato fundante de esto? El principio organizacional de la jerarquía. ¿Se acuerdan que los dos principios más importantes de la organización administrativa son la competencia, norma habilitante a obrar, y la jerarquía? ¿Sí? Bueno, la manifestación de la jerarquía es la que lleva a imponer este requisito de habilitación de instancia, que es agotamiento de la vía / reclamo administrativo. Está pensado para dar una instancia revisora a la administración, ¿sí? Respecto de su propio obrar, sea en el marco de una prestación
insatisfecha, vía reclamatoria, que ya directamente se la hace articular al superior, que es ministro secretario de la presidencia, ¿sí? Sea en la vía impugnatoria, en lo que estamos es ante la presencia de un acto viciado de legitimidad. En las dos, lo que subyace o campea como fundamento es el principio organizacional de la jerarquía administrativa. Entonces, yendo a la vía impugnatoria, ¿cuál es la excepción al agotamiento? Cuando el acto ya emanó de la autoridad jerárquica superior, con competencia decisoria final. ¿Se entiende? En tal caso, estamos relevados de agotar la vía, porque no se da la lógica fundante, que es que el superior revise lo que hizo el inferior. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En la reclamatoria esta lógica no se da, porque no tenemos acto. ¿Se acuerdan que el tipo de pretensión supone inexistencia de acto y presencia de una prestación insatisfecha? Con lo cual, ahí hay que articularlo siempre al reclamamiento, porque no hay acto todavía. Pero para relevarnos de esto de que el superior revise lo que hizo el inferior, ya establece el umbral organizacional, que es el de jerarquía alta, ante quien hay que articular reclamo, que es ministro secretario de presidencia. ¿Se entiende? Ahora, en la vía impugnatoria, como el acto pudo haber emanado de un órgano muy bajo dentro de la línea, necesariamente hay que articular el jerárquico. Salvo cuando el acto emanó ya de la autoridad superior. ¿Cuál sería la autoridad superior en el caso del Poder Ejecutivo Nacional? Presidente. Exacto. Exacto. Si emanó el presidente ya estamos relevados. No hay que agotar la vía. ¿Se entendió? Pero ahí ya asumimos que si el acto emanó del superior es porque tenemos acto, con lo cual tenemos agotado cumplido el requisito de agotamiento de la vía, pero nos va a regir el plazo de caducidad para demandar. ¿Está? Nos va a regir el plazo de caducidad para demandar. Ese es el único supuesto en el que está relevado el particular de agotar la vía, según lo dijo la Corte en Sacobar, que es cuando el acto ya emanó de la autoridad jerárquica superior, porque no se da la lógica que subyace, que es que el superior revise lo que obró el inferior. ¿Me siguieron? Ahora, salvo eso, cuando se trata de impugnación de actos, la regla es la mandatoriedad en el agotamiento de la vía, que no se logra sino a partir de la interposición de recursos jerárquicos. Entonces, la reconsideración es optativa y la alzada, que insisto, es el recurso previsto optativamente para que el particular, obtenido que sea el acto de un ente, lo haga revisar por la administración centralizada, ¿sí? Por el ministro, la alzada siempre lo resuelve el ministro del área temática en la que se desempeña la descentralización, desde el punto de vista de la especialidad de la competencia. Ejemplo, si estamos hablando de un acto emanado de la FIP, que es un ente descentralizado, si el particular interpone ese recurso optativo alzada, ¿qué ministerio les parece que lo va a resolver? ¿El Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía. ¿Se entiende? Pero es un recurso que procede de contratos definitivos o asimilables, insisto, eso es optativo, procede de contratos definitivos o asimilables y el plazo de interposición son 15 días hábiles. Pero vuelvo sobre la pregunta de base que yo les hice. Si el recurso de alzada es optativo, ¿sí? Yo, como particular, ¿estoy relevado de agotar la vía cuando se trata de actos emanados de entes descentralizados? Y antes de responder, quiero que me lean, que alguien abra, por favor, el reglamento de la ley nacional. O mejor, lo voy a abrir yo. Y ustedes lo van a leer. 10 minutos. En 10 termino. 94. Les voy a compartir pantalla, que alguien me lo lea y quiero que me respondan a esta pregunta ustedes. ¿Cómo era la pregunta, profe? No la llegué a notar. ¿Qué? Decime. No, ¿cómo era la pregunta que había hecho usted? La pregunta es, cuando se trata de actos viciados de legitimidad que emanaron de entes descentralizados, ¿yo tengo que agotar la vía como requisito de habilitación de instancia o no? Porque yo les hablé de 3 recursos: reconsideración, jerárquico y alzada. El de alzada es uno específico
por el que el particular puede hacer que el acto de un ente lo revise la administración centralizada, ¿sí? Pero yo les estoy diciendo que es un recurso optativo. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy relevado como particular de agotar la vía frente a actos emanados de entes descentralizados? La respuesta está en el propio texto del artículo 94. A ver quién lo lee, por favor. Cualquiera. Yo lo leo. 94. Sí. Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanadas del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades nacionales, procederá a opción del interesado el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente. Primero, fíjense, por eso es tan importante conocer el dogma, ¿no? ¿Les parece que en la redacción el término reclamo está bien usado? Y no. No, porque estamos hablando de procedimiento administrativo de revisión y no se trata de impugnación directa de actos de alcance general. Entonces, el reclamo está mal usado, sin perjuicio de lo cual. ¿Qué me dicen ustedes? A partir de acá ustedes se dan cuenta que el recurso es alzada porque ¿qué dice? Que contra actos definitivos o asimilables, el particular puede o articular la alzada o iniciar la acción judicial. Ahora, yo les pregunto entonces, frente a actos administrativos que emanan de entes, ¿el particular no tiene que agotar la vía? ¿Qué les parece? La respuesta está en el propio texto del artículo y en lo que yo les acabo de explicar. ¿Tiene que agotar la vía o no? Francisco me pone, es optativo. Creo que me lo puso por esto. A ver, habiliten el micrófono. ¿Sí o no? ¿Optativo o obligatorio? El agotamiento de la vía, ¿eh? Para mí Hola. es opcional agotar la vía, pero una vez si se va a la justicia ya no puede utilizar el recurso de alzada. No, bueno, de hecho, eso lo aclara el artículo que sigue, ¿no? Que, o sea, es optativo, pero si uno lo deduce, el recurso de alzada no queda obturada, obviamente, la posibilidad de justicia. Ahora, si uno fue a justicia, queda ocluida la posibilidad de articular el recurso de alzada. Tengo dos optativos. ¿Qué dice el resto? ¿Optativo o obligatorio? Yo creo que hay que agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Lo aclara el propio texto del artículo. A esto. Profe, ¿puede ser que la vía se agote ¿Qué? cuando llegues al órgano superior, perdón, así, al superior dentro del ente autárquico? O sea, el superior del ente autárquico es el que agota la vía, pero el acto puede ser tranquilamente de algún inferior. Ahí está. Exactamente, Federico, esa es la clave. ¿Por qué el recurso de alzada es optativo? Pero aún así yo tengo la obligación de agotar la vía. Me lo dice el propio texto del artículo. Esperen, que les voy a volver a compartir pantalla para que vean a dónde está la trampita de esto. ¿Qué me dice? Recurso de alzada contra los actos definitivos o asimilables o que impidan la tramitación, que son los asimilables. ¿Pero qué? Ahí está la trampa. Emanado del órgano superior. Recién la alzada me surge como opción para articular ese recurso administrativo, ir a justicia. ¿Por qué? Porque el reglamento de la ley está dando por supuesto que ¿qué? Que yo ya agoté la vía. ¿Por qué que yo ya agoté la vía? Porque obtuve el pronunciamiento del superior. ¿Se entiende? Con lo cual, para estar en situación de accionar judicialmente o interponer recurso de alzada frente a actos emanados de un ente, ¿qué tuve que hacer antes? Haber interpuesto dentro de la propia estructura del ente un recurso jerárquico. Salvo que el acto, como pasa ya por regla general, haya emanado de la autoridad superior dentro de la estructura del ente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los entes
también replican una estructura jerárquica ad intra. ¿Está? AFIP, por ejemplo. La AFIP tiene un director general y muchos órganos hacia abajo. La Universidad Nacional, Facultad de Derecho, ¿no tiene un consejo académico y órganos hacia abajo? ¿O la Universidad Nacional un consejo superior y órganos hacia abajo? ¿Se entiende? Y así en la estructura de cada ente que se imaginen. ¿Me siguen? Entonces, el Banco Central, por ejemplo, tiene su directorio y órganos hacia abajo. Entonces, yo dentro de la estructura de cada ente voy a tener una jerarquía. Y recién me va a nacer la habilitación de la instancia judicial o la opción de alzada una vez que obtuve el pronunciamiento del superior. ¿Y cómo logró obtener el pronunciamiento del superior? O porque interpuso un recurso jerárquico o porque el acto ya había emanado del superior. En cuyo caso estoy relevado a agotar la vía. ¿Me siguieron? Entonces, típica pregunta tramposa de examen. Actos emanados de entes descentralizados, ¿generan la carga de agotar la vía en pretensiones impugnatorias? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí y recontra sí. Y la trampita está en lo que vio Federico. A mí me surge un recurso optativo, primero porque la ley me dice que es optativo, pero no desbancando la lógica del principio de jerarquía que campeó subyace al sistema de impugnación de actos, que es posibilidad del superior de revisar lo obrado por el inferior. ¿Está? Entonces, ¿por qué me dice que es optativo? Porque ya está dando por supuesto que el acto emanó de la autoridad jerárquica superior. Por eso me dice que es optativo. O sea, ya da por supuesto o que emanó ipso facto o que sin haber emanado se interpuso el recurso jerárquico y se obtuvo el pronunciamiento del superior. ¿Está? ¿Se entiende? Así que el agotamiento de la vía o instado del procedimiento administrativo de revisión, cuya lógica subyacente es el principio de jerarquía administrativo, se cumple articulando qué recurso. Reconsideración jerárquico de alzada, sea órganos integrantes de la centralizada o entes de la descentralizada. ¿Con qué recurso agoto la vía? Jerárquico. ¿Está claro? ¿Se entendió, sí o no? ¿Sí o no? Díganme, si tienen dudas es la oportunidad. Sencillito. Sí, la verdad que a mí no me quedó muy claro. Se El me recurso- mezcló todo. Sencillo. El recurso que agoto, vía reclamatoria, vía impugnatoria. Vía reclamatoria está. ¿Lo entendiste, Valentina? Bueno, dentro de la vía impugnatoria es acto general, acto individual. Acto general se impugna de manera directa o indirecta. La directa es a través de utilizar anómalamente el reclamo, por eso la doctrina nos llama impugnación, ¿sí? Es impugnación directa. Indirecta, de actos de alcance general o aplicación o impugnación de actos de alcance individual, siempre recurso, ¿sí? 3 hay. Reconsideración es siempre optativa y procede contra cualquier clase de acto procedimental. Vamos a la clasificación procedimental, providencia, interlocutorio, definitivo, asimilable. Pero cuando se interpone contra el definitivo asimilable, que es lo que conocemos como acto administrativo dentro de la teoría general, pues es el acto individual o general, ¿sí? Bien que en este caso de manera indirecta, ¿no? Porque si no, no procedería el recurso. Tenemos la posibilidad de, ya lleva implícito, perdón, la revocatoria, la reconsideración ahí lleva implícito el jerárquico, ¿sí? 10 días para interponerlo, el silencio es automático transcurridos 30 días de su interposición. Ahora, el que sí o sí es obligatorio es el jerárquico. Yo la revocatoria frente a un definitivo asimilable la puedo intentar y ya voy a estar indirectamente cumpliendo con agotar la vía porque lleva implícito el jerárquico, pero si no quiero ir a la revocatoria porque no quiero perder tiempo en que dos órganos administrativos se me pronuncien, que es el mismo órgano emisor del acto y el superior, puedo directamente ahorrar camino e interponer el jerárquico. Es el que produce el efecto de agotar la vía, ¿sí? Y siempre lo tengo que hacer, sea que esté en la administración centralizada o en la descentralizada, porque la descentralizada son muchos entes, ¿sí? Que no se relacionan entre sí. Cada ente existe para ejercer una competencia dada desde el punto de vista de la especialidad que se le asignó. AFIP, universidades, Banco Central, y así lo que se imagine. ¿Está? Entonces,
Cuando hablamos de la centralizada, jerárquico. Descentralizada, jerárquico dentro de la estructura del propio ente. ¿Está? En los dos casos, sea centralizado o descentralizada, si el acto ya emanó del superior, queda expedita la vía judicial. Si no emanó, necesariamente tengo que interponer el jerárquico. Con una diferencia, si estamos en la centralizada, ya el pronunciamiento por el superior agota la vía. Ahora, si estamos en la descentralizada, el pronunciamiento del superior agota la vía. Lo que pasa es que en la centralizada ya no me queda más remedio que ir a justicia. ¿Sí? Pero en la descentralizada, yo puedo ir a justicia o tengo una opción más de revisión en sede administrativa, que es este recurso optativo de alzada. ¿Se entiende? Pero no quedé relevado a agotar la vía. Siempre tengo que interponer el jerárquico. Con la única opción es que si es en la centralizada, de ahí voy a justicia. En la descentralizada, puedo ir a justicia o interponer un nuevo recurso para que vuelva a revisarse en sede administrativa, en este caso por el ministro del área, del área temática en la que el ente se desempeña, ¿sí? Para que me revise la centralizada lo que hizo el ente. ¿Se entiende? Pero para que me nazca esa opción, yo ya tuve que haber agotado la vía. Por eso, una vez que agoté la vía dentro del ente, ahí ya o voy a justicia directamente o deduzco el recurso optativo de alzada. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Última consideración. Ya los libero y les deseo suerte para el examen. ¿Es constitucional más plazo de caducidad? El agotamiento de la vía lo valida en Serra y el plazo de caducidad en Gipobras. Dice que tanto en un caso como en otros son constitucionales. ¿Por qué la doctrina los critica? Porque ¿qué se dice de esto? En realidad, a diferencia de lo que pasa con las prerrogativas sustanciales, que realmente son funcionales a la satisfacción del interés general por todo lo que ya vimos, las procesales no, por una cuestión esencial. Nuestro sistema de control, esto acuérdense que es condiciones que el particular tiene que cumplir para acceder a la justicia, ¿sí? Que básicamente suponen el tránsito previo en sede administrativa, a través de la técnica que ya vimos, recurso reclamo, según que se trate de vía impugnatoria o vía reclamatoria. ¿Está? Pero básicamente la lógica que subyace es, con fundamento en el principio de jerarquía, yo tengo que articular la pretensión que intento hacer en justicia de manera previa en sede administrativa. ¿Está? Ahora, ¿por qué la doctrina dice que es inconstitucional? Porque en nuestro sistema, que es el sistema de control judicial, hay tres sistemas de control judicial, tres sistemas de control de la administración: judicial, político o mixto. El sistema de control judicial, ¿sí? El sistema de control judicial es el que tienen determinados países del mundo, España, Estados Unidos. Sistema de control político es que el control de la legalidad de los actos lo lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo, es el sistema francés. ¿Sí? Y el sistema mixto, que es, dependiendo del tipo de pretensión que yo articule, o voy a ir a justicia, o voy a ir a sede administrativa, lo tiene Italia. ¿Tá? Pero el nuestro es un sistema judicial, ¿sí? Que lo tomamos de la Constitución norteamericana. Quien controla la legalidad del actuar de los otros dos órganos poderes es el Poder Judicial, ¿sí? El control de constitucionalidad de las leyes lo lleva a cabo el Poder Judicial, el control de la legalidad del obrar del Poder Ejecutivo lo lleva a cabo el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, lo que dice la doctrina es, ¿por qué van a obligar al particular como carga a instar un reclamo administrativo o un procedimiento administrativo de revisión, si al fin de cuentas, por Constitución, el que tiene la potestad de llevar a cabo el control es el Poder Judicial? ¿Se entiende? Si el principio de jerarquía no es un principio que esté por sobre el propio sistema de control que articula la Constitución. De hecho, el principio de jerarquía se colige
porque ni siquiera tiene una base constitucional directa, se colige de la unipersonalidad que se le asigna al Poder Ejecutivo, en términos de organización. ¿Está? Pero en términos de control, que es lo relevante, la Constitución establece un sistema judicial. Entonces, ¿por qué me van a poner como carga que yo tenga que ir antes a sede administrativa? Con las consecuencias que esto conlleva, porque esto lo di por sentado, pero sépanlo. ¿Qué pasa si el administrado no agota la vía en la impugnatoria o no formula el reclamo administrativo previo en la reclamatoria? Son requisitos que hay que cumplir para habilitar la instancia judicial, con lo cual, si no los cumple, ¿qué pasa? ¿Puede llegar a justicia o no? No. No habilita la instancia judicial. Y si no habilita la instancia judicial, fíjense que yo tergiverso no solo el sistema de control, sino un principio estructural al republicanismo nuestro, que es el de división de poderes. ¿Por qué? Porque yo les dije que el Poder Judicial es el que controla la legalidad del obrar, bueno, en este caso del Ejecutivo, también del Legislativo, pero vamos a nuestra disciplina. ¿Es el que controla la legalidad del obrar del Ejecutivo, sí o no? Sí, sistema judicial, es así. Ahora, con un matiz, ¿qué exige nuestra Constitución como único requisito en general, para que el Poder Judicial intervenga? ¿Qué tiene que haber? Artículo 116 de la Constitución. ¿Un qué? Es el único requisito objetivo que establece la Constitución. Tiene que haber un caso, causa o controversia. Y fíjense que con estos requisitos, que como carga están dispuestos en cabeza del particular, si el particular no los cumple, no se está generando el caso que el Poder Judicial necesita para controlar la legalidad de obrar del otro órgano poder del Estado. ¿Se entiende? Con lo cual, no solo se afecta la esfera de interés del individuo, sino que se pone en tela de juicio el sistema a partir de violar el principio republicano de división de poderes, porque no se deja al Poder Judicial controlar lo que obró el Ejecutivo. A partir de imbuir al particular de cargas que tiene que cumplimentar con base en un principio organizacional administrativo que se extrae directamente de la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, en la lógica subyacente del principio de jerarquía es que la administración pueda revisar lo que otro hizo en el propio funcionamiento de la dinámica administrativa. Y eso no hace a nuestro sistema. En nuestro sistema, el que tiene que llevar a cabo ese control es el Poder Judicial. Entonces, la mayoría de la doctrina que dice, esto es inconstitucional, no podemos interponer una carga que si el particular no la cumple, le deja ocluida la posibilidad de justicia, y a su vez a la justicia obturada la posibilidad de control por ausencia de caso. ¿Se entiende? Porque la mayoría de la doctrina considera que son inconstitucionales estos requisitos, tanto el agotamiento de la vía como el plazo de caducidad, los dos. ¿Está? Hoy la mayoría de la doctrina brega porque se han dejado sin efecto. ¿Está? Lo cierto es que están en el sistema de la ley y la Corte los ha declarado inconstitucionales y ha seguido insistiendo en esa tesitud. Jóvenes, nos quedamos sin tiempo. ¿Tienen alguna pregunta existencial? ¿O los libero y me liberan y se ven una con varios? pregunta. Sí. Perdón. ¿Existencial? A mí, ¿cómo? ¿Existencial la pregunta? Y un poco. Ah, Es sobre dale. el tema de concesión de obra pública y participación público-privada. Decime. Respecto de los riesgos, Ajá. porque cuando leí el archivo que usted subió, en la concesión decía que se transmitían todos los riesgos al particular. Sí, te aclaro. Te hago esa aclaración. Porque yo ya la dije en clase, y por ahí, si uno lee esto y no se acuerda de lo que yo dije en clase, no lo termina de entender. En el derecho comparado, en nuestra legislación hay tres tipos de contratos: contrato de obra pública, concesión de obra pública y contrato de participación público-privada. Yo que les aclaré que en el derecho comparado esto ya se simplificó. Y existe solo el contrato de obra pública y la concesión, dejando aclarado que el contrato no transfiere riesgos, la concesión sí. Pero hay derechos en los que quedaron los tres tipos contractuales para, con base en eso, no confundir en que mucha doctrina clásica consideraba que aún en la concesión se transfieren riesgos. Ese artículo está escrito considerando lo que pasa en el derecho comparado. ¿Está? Considerando lo que pasa en el derecho comparado, que cuando yo hablo de concesión, sería nuestro contrato de participación público-privada
privada porque se simplificó afuera. ¿Para qué 3? Hagamos 2. En uno se transfiere en riesgo, en el otro no. ¿Se entiende? Con lo cual, eso es visto en la óptica del derecho comparado. En nuestro derecho, sepan que el que transfiere riesgos es el PPP. ¿Está? Pero la concesión, según la doctrina tradicional, tampoco transfiere riesgos. ¿Está? Listo, perfecto, ahora sí me había quedado claro. Porque yo de clase tenía anotado que no transfería riesgos y después al leerlo se me hizo todo un lío, pero listo, Se transfiere, perfecto, ahora claro. re Lo que claro. pasa es que visto desde la óptica comparada, se simplificó, es contrato-concesión, el contrato no transfiere y la concesión sí. Pero eso, trasvasado en nuestro derecho, hay que decodificarlo en el tercer subtipo, que es lo que sería la concesión en términos de derecho comparado actual. ¿Está? Pero en nuestro derecho, como siguen existiendo los tres, el contrato y la concesión no transfieren, el de participación público-privada sí. ¿Estamos? Bueno, suerte en el examen, que les sea leve. Gracias, profe. Ya nos estaremos viendo en algún otro momento. Chao.